¿Qué tal? Muy buenas tardes a los que nos siguen desde Europa y buen día a los que están de este lado del Atlántico en América. Bienvenidos a una nueva aula americana. Esta tarde nos complace muchísimo tener al profesor Fabio Wasserman para platicarnos acerca de una temática que se antoja bastante interesante y provocativa, al menos el título, muy sugerente. Para los que no conocen al profesor Fabio, solamente hacer mención a alguno de una parte breve de su currículum. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como investigador de CONICET en el Instituto Rani, además de como docente de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad de Buenos Aires. Su área de especialización es la historia política e intelectual de Argentina e Iberoamérica, y dentro de sus publicaciones, solamente una selección, se encuentran los libros Entre Clio y la Polis, Conocimiento Histórico y Representaciones del Pasado en el Río de la Plata, 1830-1860, que fue publicado en el año 2008. Además de Juan José Castelli, de súbdito de la Corona a líder revolucionario, publicado en 2011, en el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista de 2021, y 1810, Crisis, Revolución y Guerra, que está en prensa para publicarse en este año. Lo mismo que el tomo que se denomina Pasado, Presente, Historia Política y Memoria en América Latina, siglo XXI, que se publicará este año y que da título también a la intervención que nos regalará esta tarde el profesor Wasserman. Asimismo, editó estos libros que a continuación menciono: en Movimiento, el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte, siglo XVII a XX, de 2019, y al año siguiente publicó Tiempos Críticos, Historia, Revolución y Temporalidad en el Mundo Iberoamericano, siglo XVIII a XIX. Entonces, le damos la bienvenida desde CIAL al profesor Fabio Wasserman, que nos hace el favor de su compañía esta tarde, y por supuesto le damos la palabra para que nos platique acerca de esta interesante charla: Pasado, Presente, Historia Política y Memoria en América Latina, siglo XXI. Gracias, profesor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días. Y si alguien llega a escuchar o a ver esto en otras circunstancias, también buenas noches. Le quiero agradecer a Joaquín por su presentación y a Manuel por la invitación a participar en el seminario de Aula Americana. Para mí es un gusto estar presentando con ustedes algunas ideas que estuve trabajando en los últimos años y algunos problemas que estuve trabajando, que como bien dijo Joaquín en la presentación, van a formar parte de un volumen que estoy editando. Estamos en la etapa final del libro, ya pronto a ser publicado, con el título que es exactamente igual al de esta presentación: Pasado, Presente, Historia, Política y Memoria en América Latina, siglo XXI. La idea de esta presentación es traer, como les decía hace un rato, algunas de las ideas que organizaron este libro, y también ponerlo en un contexto geográfico más amplio, que permita entender cuál puede ser el interés y los problemas que plantean este tipo de problemática. Entonces, para empezar, lo primero que quisiera destacar es algo que me parece que es evidente, pero por ser evidente no deja de ser importante señalarlo. En los últimos años, siempre que uno dice últimos años, nadie dice exactamente cuáles son esos últimos años: 5, 10, 15, 20, pero en forma reciente. Y uno pudo advertir, o se advierte, que hay un creciente interés por parte del campo historiográfico en América Latina, también en Europa, pero bueno, en América Latina, por lo que sería el presente y el pasado reciente, ¿sí? Y en ese sentido uno puede advertir dos grandes líneas. Una que ya tiene mayor desarrollo, que sería la historia del presente y del pasado reciente, ¿no? Y por otro lado, las formas en las que la historia circula en el espacio público en la actualidad. Son dos tipos de problemas distintos que muchas veces aparecen articulados, pero que no son el mismo tipo de indagación. Si la primera, es decir, la historia del presente y del pasado reciente, constituye
efectivamente, como decía, ya constituye un área, una especialidad. Hay revistas, hay redes, hay congresos, es un campo de conocimiento o una subdisciplina o una subárea, no se lo quiera denominar, pero tiene un grado de institucionalización importante, por lo menos desde la década del 80, en Europa, en principio. La segunda, es decir, las formas en las que la historia circula en el espacio público, en el presente, es un movimiento que tiene un menor grado de institucionalización y que incluye también a actores que intervienen en el mismo en forma más esporádica. Es decir, que no es necesariamente el centro de su actividad como investigador, como tanto producción de conocimiento, sino que son intervenciones. Tiene algún grado de institucionalización en este área del conocimiento, ya sea en la historia pública o en algunos segmentos de la historia de la historiografía o de la teoría de la historia, pero no tiene el mismo grado de institucionalización que la historia del tiempo presente o pasado reciente y demás. A mí lo que me interesa es esto que dije en medio de las varias cosas que dije, que también moviliza especialistas de otros periodos de un modo más inorgánico, intermitente, ¿no? Y eso me parece que es un indicador de un interés que no es la primera vez que sucede. Los historiadores indagan sobre su presente por primera vez, digamos, en más de 2000 años de existencia de la disciplina o de esta forma de conocimiento, pero sí es algo que, digamos, si uno considera de la segunda mitad del siglo XX, la forma en la que se está desarrollando en la actualidad tiene algunos rasgos innovadores. Ahí las motivaciones pueden ser diversas, pero en general se trata de intervenciones en la vida pública que reaccionan o responden a otras, ¿no? En ese sentido, y esto me parece que es central para poder entender este movimiento que se está desarrollando, obedecen no solo, no tanto a una motivación intelectual, científica, sino también una ético-política. Si no ponemos esto en claro de entrada, no se termina de entender las características de este movimiento. Digo, ¿por qué historiadores que se dedican a la historia, digamos, medieval, o la historia colonial, o la historia del siglo XIX, empiezan a discutir sobre cómo aparece en el espacio público la historia hoy en día, o el pasado? No es solo una cuestión vinculada al conocimiento, hay una dimensión ético-política. Para decirlo brevemente, bueno, hay cada investigador, cada actor tiene una trayectoria particular, forma parte de una tradición, de institución, de una sociedad que tiene características que distinguen esto. Voy a ceñir solo a explicar, a contar brevemente mi experiencia, no porque creo que sea representativa o nada por el estilo, sino para que se entienda un poco mejor cómo llegué a donde llegué, si es que llegué a algún lado. En mi caso, el problema historiográfico con el cual estaba trabajando y que hizo que tuviera un mayor interés en plantearme cuestiones vinculadas con el presente, tiene que ver con las reflexiones y el análisis en torno al problema de la temporalidad. Es algo que venía trabajando en un grupo desde hace más de 10 años dentro de la red de Historia Conceptual y Ver Conceptos. Hay un grupo, bueno, en la presentación que hizo Joaquín mencionó el libro Tiempos Críticos, es una indagación sobre las formas de concebir, de representar y de experimentar a los cambios en la temporalidad entre fin del siglo XVIII y mediados del XIX, básicamente. Y eso hizo que nos interrogáramos, y analizáramos y nos nutriéramos de discusiones que tienen que ver con cuestiones que están pasando en la actualidad. Para decirlo brevemente, buena parte de esto confluyen muchas líneas que tienen distintas vertientes, desde la filosofía, la crítica literaria, la etimología, la antropología, la estética, no solo la historiografía, la sociología, por supuesto. Para nosotros fue muy importante, y cuando digo nosotros no es un uso majestático, sino que hablo de quienes desde el campo de la historia trabajamos en el siglo XIX, en general, fue muy importante la obra de Reinhard Koselleck, sobre todo a partir de su libro Futuro Pasado, en el que planteó
cómo entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, sobre todo en el área germanoparlante, se produjo una transformación en la forma de concebir la relación con la temporalidad. Para decirlo en muy pocas palabras, que va a ser injusto con la tesis de Koselleck, si hasta ese momento la dimensión temporal tenía capacidad de orientar a los actores y dotar de sentido a los acontecimientos era el pasado, cada vez más comenzaba a ser el futuro. ¿Sí? Se estaba constituyendo una forma de experimentar la vida social orientada hacia el futuro. Esto fue retomado a comienzos del siglo XXI por otros autores, por ejemplo François Hartog, para plantear algo que es lo que aquí nos interesa más. Esa forma de vincularnos con la temporalidad orientada hacia el futuro había entrado en crisis, y que lo que predominaba ahora era el presente. Es decir, ya no era como las sociedades tradicionales, previos al siglo XIX, XVIII, el pasado el que orientaba, ni en la temporalidad específica, la modernidad, que habría sido un tiempo orientado hacia el futuro, sino el presente. Y obviamente François Hartog no es el único que lo ha planteado, pero es el que lo hizo, me parece, de un modo que fue más influyente en el campo historiográfico. Por ser el historiador, probablemente, por el tipo de planteos que realizó. Y entonces era inevitable que la nación sobre proyecto y conceptos entramos en diálogos con François Hartog, con otros autores como Hans Ulrich Humbrecht, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos otros más. No quiero hacer de esto algo abusivo. Y a mí había algo en todo esto que no me terminaba de convencer, voy a decirlo así. Es que efectivamente uno podía advertir que hay una crisis en la temporalidad, que el pasado y el futuro no tienen la misma capacidad de orientar. Eso es muy evidente, ¿no? El futuro es más distópico que utópico hoy en día, para decirlo así también en muy pocas palabras. Y es verdad que los cambios en las tecnologías de la comunicación hace que vivamos en una situación en la cual el presente parece cubrirlo cada vez más todo. Eso es algo que hay demasiado escrito sobre esto, y en general creo que es acertado. Pero el problema de estas perspectivas de análisis es que, digamos, condenaba muy rápidamente al futuro y al pasado a un lugar sin valor y sin importancia. Esas las consecuencias de esta tesis presentista. Como si el pasado y el futuro ya no tuvieran capacidad de orientar, de dotar de sentido a los acontecimientos, de promover valores y identidades. Y basta asomar un poco la cabeza para descubrir que esto no es así. Efectivamente, el pasado y el futuro siguen siendo significativos. Y es eso que, con cuestiones que ahí sí tienen que ver con la dimensión ético-política, en Argentina, yo soy especialista en el siglo XIX, para ponerlo así en términos nacionales y demás disciplinares, y interesar por lo que había pasado en el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que es un gobierno que gobernó entre el 2015 y el 2019, que tenía un discurso que encajaba perfectamente con la tesis presentista. Y yo lo que hice, escribí un libro, bueno, también Joaquín, en el barro de la historia, en el que traté de mostrar que, a pesar de eso, en el discurso macrista era y es, bueno, ahora tenemos otras novedades en Argentina, que son países donde lamentablemente siempre hay muchas novedades, era un discurso en el cual el pasado cumplía un rol muy importante, que no se podía entender el discurso del macrismo si no se atendía al lugar que ocupaba el pasado en el mismo. Y a partir de eso, bueno, entré en una dinámica, digamos, de análisis y de discusiones sobre estos temas. Y fue allí que, bueno, me convocaron para coordinar este libro sobre cómo el pasado incide en las discusiones públicas en América Latina en la actualidad. Y es el libro que le estaba mencionando antes, Pasado Presente, que es el que le da título a esta presentación. Voy a poner un par de ejemplos digamos, que escribí también en el capítulo introductorio del libro, donde se puede advertir esto, y de signo ideológico distinto, y de países distintos. Cuando asumió el gobierno Gustavo Petro en Colombia, digamos, hubo fue un acto de asunción
que era muy fácil advertir el peso que tenía, no el pasado, sino distintos pasados, en el sentido que le estaban queriendo dar los actores políticos a ese acontecimiento. En el marco de cambio de mando, que era un gobierno de izquierda que cedía el poder en Colombia, Petro promovió que se formara parte de la ceremonia la espada de Bolívar. No vamos a discutir ahora si era o no era la espada de Bolívar, no importa. Pero es lo que simbólicamente representaba a Bolívar. El acto se hace en la Plaza de Bolívar, ya eso tiene lugar, o sea, y demás. El presidente anterior, que se retiraba, Iván Duque, era consciente del peso simbólico que tenía esto, y por eso, alegó razones de seguridad y demás, no permitió que la espada formara parte del acto. O sea, tuvo que esperar que Petro asumiera como presidente, tuviera el poder y la convocara. Y fue algo muy interesante porque los invitados, y esto tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación, los invitados se pusieron de pie y aplaudieron recibiendo la espada del Libertador, salvo Felipe VI, del rey de España, que se quedó sentado. Que fue interpretado como un acto, en el mejor de los casos como un descuido y en el peor como un gesto neocolonial, ¿no? A su vez, esa espada tiene su propia historia. A comienzos de la década del 70, la guerrilla M-19, el 19 de abril, que es una fecha histórica, aunque el siglo XIX también, había secuestrado la espada. Y Petro había pertenecido a esa organización guerrillera. Y la espada la devolvieron a comienzos de la década del 90, cuando el M-19 se desmovilizó. Y quien era el líder del M-19, que había sido candidato presidencial a comienzos de la década del 90, había sido asesinado. Y fue su hija, que actualmente era senadora, la que invistió a Petro con los atributos de mando de la presidencia. A su vez, la que asumió como vicepresidente de Colombia, fue el nombre Francia Márquez, perdón, por ahí me equivoco el nombre, pero no tengo los apuntes, era una militante de derechos humanos y por el ambiente, afrodescendiente, que participó en el acto de Asunción con el atuendo que caracteriza a su comunidad, ¿no? Y invocando palabras que trascendían el protocolo. Si ponemos todo esto junto, tenemos casi un compendio de la historia de América Latina, del proceso de colonización, de conquista y colonización, hasta la violencia política más reciente. Estaba todo puesto ahí en escena. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Por qué se le daba importancia? ¿Cómo lo interpretarían quienes seguían estos acontecimientos por televisión, las redes sociales? ¿Cómo se discutió? Evidentemente algún peso tiene. Podemos discutir cuál tiene, qué sentido se le da, pero no es una mera escenografía todo esto. Está dando cuenta de identidades, de valores, de consideraciones sobre el pasado, y de hecho en su discurso de Asunción Petro hizo referencia a los 2 siglos de desunión, a la tendencia reciente y demás. Si nos movemos un poquito hacia el este, vamos hacia Brasil, también en 2022 se produjo el bicentenario de independencia de Brasil, que fue un proceso distinto al del resto de Hispanoamérica. Y en el mismo, un presidente de derecha como Bolsonaro logró que se trasladara desde Porto, desde Portugal, el corazón de Pedro I, el primer emperador de Brasil, que fue el que declaró la independencia y que después terminó como rey de Portugal. Otra historia, no importa. O sea que, y fue recibido como si fuera, un primer mandatario. Entonces, ¿por qué razón una fuerza política de derecha que se basa en la fake news, en la movilización de sus seguidores, en los recursos que proveen las redes sociales y demás, consideró importante hacer este movimiento de recuperación de un símbolo, una materia muy importante, un corazón que está conservado, el corazón está conservado, y aparte, no sé, esto suena como algo fácil, una película de Indiana Jones, pero que de algún modo venía a completar algo que había pasado en 1972 cuando había sido el sesquicentenario del aniversario de la independencia, que es que se había sido trasladado el esqueleto de Pedro II de Portugal, de Pedro de Portugal a Brasil. Y había sido trasladado y está depositado en el altar de la patria.
algo que habían hecho en la dictadura militar que Bolsonaro reivindicaba. O sea que de nuevo no es algo solo del siglo XIX que viene a ser traído del siglo XXI, sino que también tiene que ver con la historia política más reciente. Todos estos. Y uno, si quiere poner un contexto más general, lo puede ver en todos los movimientos que se producen desde el sur de América hasta Canadá y también en Europa en relación a las estatuas y los espacios públicos, que en los últimos años fueron objeto de discusión, vandalismo, etc. En el sentido de tratar de remover o de resignificar el sentido de aquello que estaban representando esas estatuas, ¿no? O esos monumentos y demás, o los nombres de las calles y demás. Entonces uno dice, bueno, todo esto como se... A ver, la hipótesis presentista, ¿qué nos dice de todo esto? ¿Puede decirnos algo de todo esto? ¿Es un puro presente? ¿O hay algo del pasado acá que todavía sigue siendo significativo y que es importante considerar? Entonces, bueno, el libro un poco se organizó a partir de esta hipótesis y me pareció que lo mejor, siempre que uno está desarrollando una indagación de estas características, es que, bueno, convoqué a colegas de muy diversas orientaciones intelectuales, ideológicas, de distintos países, para que trabajaran casos y ver cómo podía esto funcionar como hipótesis analítica en América Latina. Entonces, lo que les voy a comentar ahora, ya tuve bastante tiempo por lo que acabo de ver, son algunas como de las consideraciones que saqué a partir de la elaboración de este libro, ¿no? que pude sistematizar, o problemas y decisiones que tuvimos que afrontar. La primera tiene que ver con las categorías de análisis. Para mí esta es muy importante y tiene que ver con el título de la presentación y el título de... porque existen distintas formas de plantear la relación, o el examen de la relación entre historia y política, o entre historia y vida pública, o entre pasado y presente. También hay distintas categorías de análisis, por eso mismo. Historia pública, memoria social, memoria histórica, historia de espacio público, representación del pasado, usos del pasado, algunas. La más extendida es la última, claramente, usos del pasado. Es la categoría que me parece que en la que en general este tipo de indagaciones termina siendo encuadrada, ¿no? Y es la que habíamos elegido al iniciar el proyecto. Pero a medida que avanzaba el proyecto, esto es algo personal, ¿no? Todo lo que voy a decir es personal, no tiene nada que ver con lo que los autores, no es que no tiene que ver con lo que los autores hicieron, sino que tiene que ver con mi lectura de lo que hicieron. No les quiero negar a ellos cosas que para ellos no comparten. Que no me termina de convencer de todo. Y me quería detener un poquito en eso. Tiene una gran virtud, que es la capacidad para hacer referencia a cualquier situación en la que el pasado se pone al servicio de alguna causa política, ideológica o social, ¿no? Eso es uso del pasado. El pasado se lo usa en función de determinado proyecto, valor, institución, idea, no importa, lo que sea. Entonces, eso permite entender por qué es la que se usa en forma casi espontánea y, como les dije, es la que usamos nosotros al principio, la que yo empecé utilizando en la convocatoria del proyecto. O se apela a alguna variante, como usos públicos de la historia o usos políticos del pasado, ¿no? Pero estamos en la misma sintonía. El problema, me di cuenta, claro, cuando uno empieza a hacer un proyecto sobre una temática que no termina de conocer, ¿no? Uno es como un intruso, ¿no? Yo había trabajado sobre usos del pasado, pero en el siglo XIX, no es lo mismo. Cuando uno se mete en una indagación de estas características que es nueva, empieza a leer la bibliografía teórica, conceptual, de todo esto, lógica. Y me di cuenta que es una categoría que se usa en forma absolutamente acrítica. No hay demasiadas consideraciones sobre qué significa y qué implica usos del pasado o usos de la historia, ¿no? ¿Qué implica hacer un uso del pasado? Y yo decía que no me termina de convencer porque tiene una connotación que no necesariamente los estudios que lo utilizan o a la que recurren a la misma caen en eso, pero la connotación es utilitaria. Tiene una connotación utilitaria. Y yo ahí le veo un par de problemas. Porque puede parecer como una operación de manipulación sobre una materia que es maleable y que no tendría por qué tener ningún vínculo con el presente, ¿no? Como si el pasado fuera solo un depósito en el que están acumulados temas y motivos que uno trae disponibles y que uno
los puede traer, hace un uso. Quiero esto, ¿no? Es como si tuviera el dedo sobre el mouse, voy cliqueando y me traigo lo que quiero. Y que pueden ser así fácilmente o no fácilmente, pero que pueden ser puestos al servicio de alguna causa, ¿no? Hay una distancia entre el pasado y el presente, y el pasado es algo que lo traemos en forma utilitaria. Y eso también implicaría como que en el presente no existiera nada de ese pasado. Nada, digamos, en términos de que forme parte del entramado social. Entonces los nombres, los hechos, los fenómenos que se movilizan tampoco podrían por qué tener ningún anclaje en la actualidad, ¿no? Es como si las tradiciones, las identidades y los valores de los actores que hacen esos usos no estuvieran también informados por esos pasados, ¿no? Entonces, y este es el punto para mí que a mí más en términos conceptuales más me interesa. Es claro que para nosotros que estamos formados en la disciplina, la distinción entre pasado y presente es una condición epistemológica. O lo es desde necesaria, lo es desde, digamos, por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Para poder producir conocimiento histórico. Tenemos que distinguir pasado y presente. Pero esto no implica desconocer la presencia del pasado en el presente. A veces se confunden las dos cosas. O para ser más precisos, porque también uno a veces habla de pasado, son pasados en plural. Todos esos pasados que fueron invocados en el acto de asunción de Petro. Supongamos que tuviera que fuera algo manipulador. Vamos a traer todo esto por X razón. Ahora, si lo trae se trae en forma manipuladora es porque hay actores en la sociedad a los cuales significa algo, si no la manipulación tampoco funcionaría. Incluso, digamos, teniendo la tesis de que hay actores que pueden hacer un uso cínico, utilitario del pasado, si lo pueden hacer es porque tienen capacidad de interpelación social, si no, no tendría ningún sentido. Entonces, de un modo u otro sigue habiendo algo de esos pasados en el presente. Y es por eso que me pareció que era más apropiada, ya no tanto la categoría uso del pasado, sino la categoría pasado-presente, que es la que está en el título, que tiene a su vez la ventaja de que puede abarcar tanto la historia como la memoria. Es uno de los problemas que aparecen muchas veces en estos debates, ¿no? Como distinguir la historia de la memoria. Bueno, acá no importa, es el pasado que está presente. No podemos ver cómo está presente. Y obviamente también es inspirado el futuro pasado de Koselleck, ¿no? Ese libro, como mencioné antes, en el que se preguntaba qué es lo propio del tiempo histórico, apuntando a la tensión que se produce en el cruce entre experiencias y expectativas, es decir, entre pasado y futuro. Acá lo planteo en términos de entre presente y pasado. Obviamente está el futuro ahí. Es imposible desanudar las tres dimensiones. El tema es cómo están anudadas, qué tipo de nudo tienen, cuál tiene más peso, por qué, pero están anudadas. Y esto, un poco para cerrar esta parte de la exposición, es un poco lo que me hace ruido en la tesis presentista, no porque por ahí François Hartog no tengan claro esto, pero hay un uso muy extendido y muy acrítico de eso. Bueno, sí, el pasado ya no importa, todo es monumentalización, patrimonialización, memoria. No es así. A mí me parece que no es así. Bien, la última parte, que voy a tratar de ir un poquito más rápido, pues quedan 10 minutos, ¿no? Más o menos. Vos decime, Joaquín, en todo caso, porque yo me pongo a hablar. Pero bueno. Incluso si quiere extenderse un poco más, no hay problema, profesor. Bueno, gracias. Algunas cuestiones que aparecieron en la investigación son problemas o cuestiones que debimos enfrentar y cómo las tratamos de resolver. Hay una que ya mencioné antes que es obvia, pero por ser obvia no quiere decir que no haya que promover una reflexión o tener un mayor grado de autoconciencia, que son los posicionamientos personales. Que implica, como dije antes, cuestiones ético-políticas. Bueno, no viene de todo el caso ahora, pero una muy extrema es que uno de los autores del libro permanece anónimo, porque por la situación que pasa en su país prefieren exponerse. Algo que hacemos historia del siglo XIX, no nos pasaría. O sería muy difícil que nos pase. Esa es
Eso es extremo, pero que sea extremo no quiere decir que no haya otras muchas situaciones en las cuales estamos involucrados, de un modo al cual no estamos tan acostumbrados también, ¿no? Pero hay algo ahí de tener un grado de conciencia sobre eso. Pero también de orden de tanto de la indagación, o para decirlo de otra manera, de autores que quedan muy involucrados adentro de la narración, porque forman parte de su propia experiencia. Entonces eso implica toda una serie de cuestiones sobre cómo narrar, los tiempos verbales, el sujeto de enunciación, etc. También hay una dimensión que tiene que ver con la investigación y con la narración de lo que se investigó. Es distinto a cómo desarrollamos generalmente que nos dedicamos a otros periodos. Esto sí creo que en parte puede ser compartido con quienes trabajan sobre historia reciente. Bueno, cuál es el distanciamiento. Lo interesante de todo esto, algo que debía haber dicho al principio, es que uno advierte que es un movimiento cada vez más amplio. Esto cuando decía, bueno, es más inorgánico y demás, uno puede advertir que en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, hay historiadores que se dedican a su especialidad, son otros periodos que se involucran en este tipo de actividades o de producción de textos o de saberes, o también muchas veces no como un texto, pero son interpelados por los medios de comunicación, o por la sociedad, o por el Estado, o por distintas instituciones. Entonces, pero si eso sucede es porque, también que vuelvo a lo anterior, si uno es especialista en el proceso de independencia y se festejan, se conmemoran los 200 años de la independencia, es inevitable que se pregunte por la independencia, pero también es inevitable que se pregunte por cómo la independencia forma parte o no de la vida social en la actualidad. Tanto por cómo lo usa algún gobierno, como por cómo la sociedad tiene una conciencia, una memoria. Entonces, hay una interpelación ahí que nos involucra, ¿no? Por eso digo que esto puede suceder de muy diversas maneras. Entonces, vuelvo al eje. Entonces decía, bueno, hay un problema hay una primera cuestión que tiene que ver con los posicionamientos personales que nos implica tomar decisiones, desde ético-políticas hasta narrativas. Otra cuestión que tiene que ver con esto es la dinámica, que se van produciendo cambios mientras se investiga. Bueno, uno dice, bueno, yo trabajo sobre el siglo XIX. Lo único que puede cambiar es que al final en la investigación encuentre algún documento más o una obra de algún autor que me dé una perspectiva distinta a la que yo tenía, pero no que se produzcan hechos nuevos que resignifiquen sobre lo cual escribí. Y mientras escribíamos, y aparte esto fue en medio de la pandemia también, en principio, se producían hechos nuevos que resignificaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo no sé si el libro que escribí sobre el discurso del macrismo sería exactamente igual si lo escribiera hoy, en el cual existe en Argentina una fuerza política de derecha mucho más radical que gobierna, que es el mileísmo. Yo creo que no. Yo creo que incluso miraría distinto el macrismo. ¿Qué pasaron 4 años? ¿No? Entonces, ahí hay algo que también es bueno tener en cuenta, que no es la forma en la cual estamos habituados a trabajar. Entonces, bueno, terminamos de analizar esto, por supuesto, después puede venir otra perspectiva, otro enfoque, algunos documentos que nos permitan enriquecer o cambiar, pero no tiene que ver con esta dinámica. También tiene que ver con otro punto importante, que es el tipo de fuentes con las que trabajamos. Las fuentes documentales son otras. Y es inevitable que, y en el libro aparece, bueno, en mi libro sobre el macrismo es el corpus, son las redes sociales. Entonces, ¿qué estatuto tienen? O sea, nosotros, bueno, podemos, la prensa del siglo XIX, la correspondencia, tenemos, digamos, como un cierto saber sobre cómo tratarla, sobre cuáles son sus características, los soportes, el género y demás. Esto es algo que, en todo caso, si lo sabemos por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, yo uso mucho Twitter, entonces, bueno, tengo como un cierto entrenamiento en eso. Pero puede, digamos, no, eso no es que por una perspectiva que me pone por fuera, es al contrario, estoy absolutamente adentro de ese mundo de memes, agresiones, son las redes sociales. Y por último, ya recién voy terminando, pero va a ser inmediatamente, 5 minutitos, algunos problemas en relación al recorte espacial, temporal y temático.
porque bueno, ¿desde cuándo? ¿Qué sería el presente? ¿No? Decimos pasado, el pasado es claro, pero ¿cuál es ese presente? ¿Desde cuándo? Ahí me pareció que lo mejor era que cada autor lo decidiera por sí mismo. No tengo una hipótesis general, porque aparte cada sociedad tiene su propia temporalidad también, aunque hoy en día los procesos de globalización los tienen más alineados, no necesariamente todas las sociedades tienen la misma temporalidad política, ¿no? O intelectual y demás. ¿En base a qué criterios podría distinguirse la historia reciente como un periodo con características propias? Bueno, casi todos los autores partieron de la década de 1990 o de los años 2000, y yo creo que tiene que ver porque en ese momento no solo se produjeron cambios a nivel global, que se ha hablado tanto, bueno, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, el colapso de la Unión Soviética, y demás, sino porque en América Latina se produjeron cambios muy importantes. Desde el neoliberalismo al zapatismo, ¿no? Que bueno, que hay que atender y que implican, bueno, hay algo sobre cómo se ve a ahora bien, esto es interesante, en más de un caso ese recorte parecía insuficiente y encontraron como una cierta dificultad para desgajar a ese pasado reciente de la historia previa. Y por eso, esto es muy interesante, varios autores se remontaron a comienzos del siglo XX o incluso fines del XIX. Y me parece que esto no es casual, porque tiene que ver con esta periodización más larga, porque remite al proceso de consolidación de los estados nacionales, de constitución, consolidación, que más allá de la globalización y regionalización, siguen estructurando la vida política de nuestras sociedades. La política sigue siendo nacional, por supuesto hay subnacionales, transnacionales, pero la política centralmente es nacional. Y eso, por eso sigue siendo la principal escala de análisis para examinar las relaciones entre historia, política y memoria. Entonces, es como medio inevitable que entonces muchos de los autores remitan al proceso de constitución de la nación, del Estado Nacional, de otra discusión. Y acá se puede advertir la tensión entre lo que sería la historia académica, profesional o disciplinada, con que considera otras escalas de análisis temporales y territoriales. Porque trabajamos el siglo XIX, todo nuestro esfuerzo es que la nación existía, es una construcción y demás, bla, bla, todo eso. Pero para la sociedad la nación preexiste, cuando se cogen las independencias porque ya están constituidas y demás. Ahí uno puede advertir estas tensiones. Que consumen los estados, los gobiernos, las fuerzas políticas, los movimientos sociales, los medios de comunicación, otros actores sociales institucionales. Y esto se pudo ver con mucha claridad, se ve todavía, en las conmemoraciones por los bicentenarios de las independencias, que empezaron hace unos 15 años más o menos. Bueno, este año no sé si terminarán con la conmemoración de la batalla de Ayacucho o tendrán una nación. Pero ahí se ven las tensiones. Y es inevitable entonces que los historiadores, cuando queremos ver unas cuestiones vinculadas con la forma en la cual el pasado forma parte del presente, tengamos que tener esta temporalidad larga también para pensar el presente. El presente no es un algo dado. Bueno, ahora bien, en las últimas décadas, si bien la nación sigue siendo la dimensión dominante a la hora de pensar la vida política y la vida social, cobraron fuerza otras interpretaciones que buscan complejizar o impugnar estos relatos canónicos, ¿no? Porque critican sobre todo la incapacidad de dar cuenta de la heterogeneidad de sociedades que se conciben cada vez más como plurinacionales, multiétnicas, multiculturales. Y en el marco de reivindicaciones de género, de raza o de clase que realizan fuerzas políticas, movimientos sociales, incluso algunos estados, se propone otro canon de hechos, figuras y actores sociales, o se resignifican los tradicionales. Y esto se puede apreciar algo que mencioné antes, la disputa por los monumentos y los espacios públicos, que no es solamente tirar abajo la estatua de un militar que participó en el proceso de ocupación de un territorio que estaba en manos de los pueblos originarios, sino, por ejemplo, trasvestir a un héroe militar, pintarlo de los labios,
tipo de disputas ahí también en juego. Y también es interesante cuando yo te digo lo del pasado que está en el presente. En general nadie le da importancia a las estatuas, salvo cuando son objeto de ataques. O sea, las estatuas son parte del paisaje urbano, o no solo urbano, pero están ahí, no es algo al cual uno pasa y dice, uy, lo veo a San Martín y me conmuevo, y entonces, no, está ahí. Está. Ahora, cuando alguien va a impugnarlo es cuando cobra fuerza y presencia. A eso me refiero en parte con los pasados, que son parte del presente. Ese pasado es parte de la cotidianeidad, no necesariamente tiene que tener un peso, una importancia, en el sentido de que deba ser enunciado cotidianamente, pero lo tiene. Ahí es parte del presente. Entonces, también se sostiene la necesidad de considerar otro tipo de fuentes. Esto es interesante también. Muchas de ellas que de carácter testimonial y oral, que tiene que ver con darle voz a actores que tradicionalmente habían quedado postergados de los relatos nacionales, o lo habían quedado de una forma subordinada, etc. Bueno, y acá uno puede ver que con distinta intensidad, con distinta eficacia, con distinto ritmo, estas interpretaciones y representaciones alternativas afectaron las relaciones entre historia, memoria y política. ¿No? Esto se puede apreciar en los relatos de derechos comunitarios, que muchas veces apelan al pasado prehispánico o al colonial, o de reclamos colectivos, no necesariamente comunitarios, y en la afirmación de identidades que más de un caso trascienden la dimensión estatal nacional. Por ejemplo, un capítulo sobre eso, los mapuches en Chile y Argentina. ¿No? Trascienden lo nacional. Y por supuesto todo esto también provocó respuestas por parte de actores sociales y políticos que siguen reivindicando las representaciones e interpretaciones más tradicionales de las historias nacionales. Entonces en Argentina es muy común decir que en Argentina no había mapuches, sino que eran chilenos, que los mapuches exterminaron a los verdaderos indígenas argentinos, ¿no? Forma parte de la discusión pública hoy en día. Para poner un ejemplo, la legislatura de Mendoza, una provincia argentina, el año pasado, porque en Argentina en 1994 se dictó una nueva constitución que reconoce el acceso al derecho a la tierra de los pueblos preexistentes. Entonces eso genera reclamos, obviamente. Entonces, como no se puede impugnar, porque es con su derecho constitucional, lo que se impugna es que sean verdaderos pueblos preexistentes. Entonces, la provincia de Mendoza, la legislatura, hizo una cosa que es increíble, que determinó que los mapuches no son argentinos, como si una legislatura pudiera decidir eso, para que veamos eso del pasado en el presente. Lo interesante es que lo hicieron porque el reclamo era en una ciudad, un área que se llama Malargüe, es una zona turística muy importante. Es una palabra que viene de una palabra mapuche, o sea que están diciendo que ahí no hay una preexistencia mapuche en un lugar que tiene un nombre mapuche incluso, para que se vean todos los rubros que están mezclados. Bueno, esto forma parte del debate público. Bien, entonces, y ahora sí termino, entonces tenemos todos estos temas que forman parte de la discusión pública, digamos, de México hasta Tierra del Fuego, no voy a decir desde Canadá hasta Tierra del Fuego, no, en la idea más grande de América. Pero hay otra gran fuente, digamos, de temas conflictivos que tiene que ver con la forma de tramitar la violencia política del último medio siglo. El otro gran tema, dictaduras, guerrillas, violencia política y demás. En esta disputa por la memoria, casi aparece más fuerte el peso de la memoria, de las memorias, y además un caso que es interesante porque se las escribe en una historia mucho más larga que la reciente, no necesariamente la historia reciente, por ejemplo, todo el conflicto de los Andes peruanos en relación a Sendero Luminoso y, digamos, la actuación del Estado peruano en la represión, hay análisis y hay formas de concebirlo que remiten a una historia mucho más larga, muchísimo más larga, ¿no? Y en la cual participan también diversos actores, pero no solo movimientos sociales, partidos políticos, sino también organizaciones de víctimas, ONGs, la justicia, instituciones académicas, etc. Bueno, y en ese marco se pusieron en marcha políticas de memoria de orden institucional, y esto tiene que ver con la creación de museos, archivos, monumentos, que también son motivo de debate y disputas en la actualidad, ¿no? Esa
es el pasado presente. Uno diría, bueno, mucho más obvio que, para poner, bueno, perdón que tomo ejemplos argentinos, son los que tengo más a mano ahora en la cabeza, pero lo que pasó en la dictadura argentina entre 1976 y 1983 es parte más de la memoria de lo que pasó a fines del siglo XIX. Sin embargo, en el debate público aparecen todas las cosas, con distinto peso, distinto modo, no es lo mismo, pero forman parte de esos pasados presentes. Y bueno, todo esto para decir que, bueno, este tipo de indagaciones, que como mostré, tiene unas complejidades que son parte de las mismas que tenemos cuando investigamos cualquier tema histórico, pero que también tiene algunas que son específicas. Lo que hacen es poner en tensión nuestro lugar en el campo académico, en el campo intelectual y en la vida social o en el campo político. Así que me parece que eso es lo que hace que sea, para mí por lo menos particularmente, lo que hace que sea mucho, sea relevante, que sea interesante, no por lo, ya sabes, si decir no sea interesante o relevante, para mí no decir mucho, pero que nos pone en otra posición, y un poco lo que quería venir compartir con ustedes en esta presentación sobre algunas de estas características de estas problemáticas y cómo se puede afrontar, que seguramente hay muchas otras, ¿no? Esto, también, como digo en un momento en el libro, esto no es un mapa de la totalidad, son como algunos mojones que permiten tener alguna pequeña orientación, no tiene pretensión de exhaustividad ni de totalidad. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, profesor Fabio, por esta interesante charla y sobre todo pues la presentación de un esfuerzo grupal como el que nos ha venido adelantando un poco. Se espera obviamente más después de esto, la aparición de ese libro que sí nos hace favor en algún momento de mencionar bajo qué sello editorial aparecerá, pues eso ya completará un poco la expectativa. Y mencionar, bueno, esto que creo que nos sorprendió a todos, ¿no? La necesidad del anonimato de uno de los autores por circunstancias más allá de lo histórico y de lo intelectual. Vaya, me hace pensar mucho desde México en el periodismo y en el riesgo y la peligrosidad que desafortunadamente el hablar de temas tan presentes, tan actuales y vaya, desafortunadamente en nuestros países de Latinoamérica vuelven un poco menos, no quiero decir menos agradable, pero sí más riesgoso a veces tocar ciertos temas. No sé si alguien de aquí, de los que nos acompañan y las que nos acompañan en el aula, quieran tomar la palabra para dialogar con el profesor Fabio. Adelante, la maestra Ibisami Rodríguez. Sí, ¿me escuchan? Sí. No estoy segura. Excelente. Bueno, agradecerle al doctor Fabio la presencia en el aula americana de nuestro Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y por supuesto saludo a los compañeros también, a los colegas que nos acompañan. Yo los felicito, mis compañeros no me dejarán mentir, pero es un tema que me interesa muchísimo, que está pues en líneas de investigación cercano también a mis intereses de trabajo, sobre todo en estas formas, un poco también en el diálogo de las formas renovadas de la historia política, es decir, esta historia conceptual, esta historia que permite y que brinda un grupo de herramientas para pensar también lo político, ¿no? Lo político y la política, como dimensiones también probablemente distintas, ¿no? En algunos de sus elementos. Yo tomé nota de varias cuestiones, bueno, comprendo y por supuesto estaremos ansiosos de leer también la obra en cuanto esté accesible o que ya esté publicada, y hay varias cuestiones que he tomado nota y que sí me gustaría si pudiera ahondar en la medida de lo posible, ¿no? Primero, esta cuestión, ¿no? Yo creo que lo escuchaba y lo primero que me preguntaba es, ¿puede haber presentes, y yo coincido en plural, sin pasados? ¿Puede haber futuros sin presente? Y un poco jugaba con estas preguntas porque precisamente, o como lo entiendo, es que pueden ser o que contienen o tienen la capacidad de tener movilidad
y de ser rotativos, ¿no? A final de cuentas, los presentes, este presente, pues será en algún momento pasado y así consecutivamente, ¿no? Entonces, un poco, cuando usted hablaba de estos usos del pasado y esta discusión sobre las categorías de pasado, presente y la inclusión que puede tener la memoria, un poco lo que me interesaría, a partir de algún ejemplo quizás puntual, es insistir en las marcas, ¿no? Yo creo que en estas marcas de pasado en el presente o en los presentes, usted por ejemplo mencionaba el asunto de la espada, ¿no? Y yo pensaba, bueno, como marcas en estos objetos, en estos elementos simbólicos, en las metáforas incluso, es decir, estas metáforas que quedan como frases y que pueden ser rescatadas precisamente como la presencia de pasados diversos, porque al final de cuentas, como yo lo veo, es que como historiadores rescatamos estos pequeños retazos de expresiones que quedan en el material y reconstruimos entonces esas representaciones, ¿no? Por ende, son objetos, son metáforas, a veces son pequeñas frases que nos van hilando, que nos van llevando a reconstruir estas representaciones, ¿no? Y al final de cuentas, marcas que también contienen tanto acciones como vocabulario, ¿no? Que es otro de los elementos de interés también de esta historia conceptual, es decir, esta combinación entre lo que se hizo y se hace, y se habló o se dijo, o con lo que se hace y se dice, ¿no? Por tanto, también hay este nudo estrecho muchas veces que logramos captar entre pasado y presente. Por otra parte, me interesa, y no sé si también pudiera comentar un poco, si en el texto está la presencia de estas hipótesis de trabajo. Bueno, hablaba estaban aquí, ¿no?, estas referencias a los casos de la obra de Artaud y está también la obra de Koselleck, pero no sé si está también latente estas hipótesis de trabajo de Koselleck, ¿no? Por ejemplo, politización, internacionalización, democratización, que también pueden ser rastreadas y que se pueden ver en algunos de los casos. Y bueno, ya con un poco con este asunto de la connotación utilitaria, ¿no? Que muchas veces es lo que se encuentra en los usos del pasado en el presente, ¿no? Y yo me hacía otra pregunta, bueno, ¿útil para qué? A final de cuentas vuelve este asunto, ¿y para quiénes, no? Porque a final de cuentas cuando el pasado se tiene, cuando se tienen estas marcas de metáforas, de uso de alguna frase, de buscar la continuidad, generalmente en el discurso político es porque se quiere para algo, ¿no? Y lo quiere alguien para algo. Entonces, creo que eso también está ahí muy, muy latente y sobre todo muy vinculado con este asunto de la toma de decisiones, ¿no? Cuando usted hablaba de, a final de cuentas, cuando rastreamos y vemos esta toma de decisión en lo ético-político, pero también en lo narrativo, porque creo que ahí está esta doble también postura, muchas veces de los autores, de los investigadores, entre qué se dice, pero también desde dónde se dice, porque al final somos ciudadanos que estamos padeciendo también muchas de las situaciones de nuestros países, muchas de las posturas políticas de los decisores, de los políticos, etcétera. Me recordaba, por ejemplo, un libro que acaba de, y que me resulta un poco más cercano también, acá en Guadalajara, y es precisamente una discusión sobre la historia, no solo presente, sino una historia urgente, por ejemplo, que acaba de salir el año pasado, si mi memoria no falla, coordinado por la doctora, por ejemplo, Elisa Cárdenas, y que justo lo que pone en discusión es la urgencia, ¿no? La urgencia de, porque el pasado no solo se utiliza o se usa para decir que hay una continuidad con lo que está ocurriendo en el presente y para justificar actuaciones, sino también en muchas ocasiones para decir que los actores han sido pasivos, y cuando hay una insumisión, digamos, contra el poder, ha sido incitado por fuerzas externas y no por los mismos individuos y su capacidad de gestión y de acción, ¿no? Entonces está como este doble uso también del pasado para, por eso decía, útil para qué y para quiénes, pero también está en la discusión, ¿no?, de esta urgencia de muchas veces decir, a ver, es que los ciudadanos, los actores en diferentes momentos de la historia de una ciudad, de un país, etcétera, no han sido insumisos hacia estas perspectivas también del poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido muy interesante, sin duda, desde este adelanto que nos hace del libro, me parece que moverá muchísimas
fibras de reflexión, pero quería un poco, ¿no?, dejar algunos de estos planteamientos y, por supuesto, bueno, esto que planteaba un poco como pregunta, que si nos pudiera ahondar sería pues fascinante también seguirlo escuchando. Muchas gracias. Y muchas gracias, Joaquín, por la palabra. ¿Respondo ahora? Adelante, profesor, nos vamos uno y uno, por favor. Bueno, muchas gracias, Sami, por la atención con la que seguiste y por las preguntas, porque obviamente no voy a poder responder todo, pero tengo algunas cosas que podemos por ahí compartir para poder discutir o para pensar. Bueno, yo estoy convencido que no puede haber presente sin pasado y sin futuro, ¿no? Por eso decía que para mí hay algo ahí. No es que la hipótesis presentista dice eso, es una versión burda. Pero a la hora de hacer los análisis pareciera que sí. Ese es el problema, no el planteamiento, sino en cómo se la toma. Yo por lo menos son las cosas que uno ve, ¿no? De que dice, bueno, como dice Artaud, entonces ahora el presentismo, entonces no hay pasado, no hay futuro, no, ese tipo de cosas. Tiene más que ver con eso. Y sí, hay lo de las marcas del pasado y del presente, digamos, de todo tipo, todo el tiempo, ¿no? Es como, a ver, voy a hacer algo que ustedes van a ver ahí atrás, ven la máquina esa de escribir. Es una máquina de escribir, ustedes no lo van a poder ver, pero una máquina de escribir de mi abuelo. Mi abuelo era un inmigrante polaco-judío, que era escritor, y es una máquina que las teclas son en yiddish. O sea, las letras son las letras del hebreo que se usan para escribir en el yiddish, que es la lengua de los que vivían en Europa oriental. Uno me dice, bueno, es un adorno, es un recuerdo personal. Para mí es algo más, ¿no? Tiene que ver con la marca de algo que es, digamos, una identidad especial, que podría decir, pero no quisiera reducirla a mi caso individual, porque si no, no es la identidad personal, sino que hay algo del orden colectivo. No hay por distintas razones, ¿no? Justo porque la estoy viendo acá en la pantalla, entonces me parece. Lo decía ahí, pero no tiene que ver, insisto, con que sea una colección de objetos, sino, y esto para mí es decisivo, no es que es importante, ¿no? Es decisivo. Esas marcas tienen sentido si forman parte de una trama mayor. Y esa trama mayor es un relato, es una interpretación, es una representación. No son simples, en todo caso pueden simbolizar esa trama mayor. Entonces, incluso diría que la interpretación, el relato, precede lógicamente al significado que se le puede dar al objeto o al vocablo. Voy a poner un ejemplo de algo que, digamos, para tomar no un objeto, sino un enunciado. En el 2018, en el foro de Davos, por internacional, por líderes empresariales y políticos mundiales, Macri argumentó, era el presidente de Argentina, entonces argumentó que tenía que haber un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque al fin y al cabo, en Sudamérica todos descendemos de los europeos. Dijo eso. Obviamente en América Latina es una brutalidad decir eso, en Argentina incluso es una brutalidad decir eso, igual lo extendía, pero forma parte de un imaginario, de un relato histórico nacional argentino, que solo se entiende si se reconstruye ese relato histórico argentino, y que trasciende a los actores individuales, porque 4 años después, o 3 años después, el presidente Alberto Fernández, que era un signo político distinto, dijo algo similar al decir, bueno, los mexicanos vienen de los indios, así de un modo muy brutal, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Así, con ese nivel de brutalidad. Están diciendo, digamos, los dos enunciados no pueden entenderse desgajados de la forma en la cual ciertos discursos sobre cómo se constituyó la sociedad argentina forman parte de sentidos comunes. En sentido, preceden. Entonces, me parece que para poder entender muchos de estas marcas, las marcas son importantes porque es lo que nos llevan al relato, pero hay que reconstruir estas estructuras de significación mayores, vamos a poner ese nombre. Son interpretaciones, representaciones, historias y demás.
De hecho, cuando yo le decía que para mí en el libro que escribí sobre el macrismo, me refería a lo que parecía que no existía, que era un relato histórico nacional, yo reconstruí ese relato, porque nunca, en ningún lado dicen pasó esto, después lo otro, esto, o sea, no está así dicho. Pero hay un montón de estos elementos que si no los ponen en una serie y conoce esa interpretación, cobran sentido todos. Entonces, me parece que, por lo menos a mí me parece que la forma de poder trabajar para entenderlo tiene que ir por ese lado. Poder hacer un vínculo entre las marcas, objetos, enunciados, símbolos, lo que sea, y una estructura de significación mayor en la que cobran sentido. Eso, por un lado. Una cosa, perdón, antes que me olvide, que pidió Joaquín antes, el libro va a ser publicado por la editorial Silex en la colección Silex Ultramar. Y como decía, estamos en la etapa final, de hecho estamos corrigiendo las pruebas. Después, en relación a la hipótesis de Koselleck, yo no para este proyecto no avancé por ese lado. Me pareció que era trasladar al siglo XXI algo que Koselleck pensó para siglos XVIII y XIX, sí lo usamos para el libro sobre temporalidad para tiempos críticos, porque aparte se cumple, o sea, esa es una cosa que uno, digo, bueno, Koselleck lo pensó para otra sociedad, pero a grandes rasgos se cumple. En el mundo iberoamericano, bueno, se inició otra discusión. Pero sí podríamos, por ejemplo, utilizar para el presente otras caracterizaciones y categorías de cosas. Por ejemplo, estratos de tiempo. La coexistencia de distintos estratos de tiempo a la vez, ¿no? Esa metáfora geológica. Las ciudades son estratos de tiempo. Cuando uno ve una ciudad, las ciudades no recientes. La Ciudad de México es obvia. Pero cualquiera, incluso Buenos Aires. Hasta no hace tanto tiempo. Uno puede ver ahí el pasado, el presente y el futuro. También. El tema es, bueno, cuáles son nuestras categorías, nuestras lentes que nos permitan apreciar y ver eso y valorarlo y ponderarlo. Entonces, el Koselleck no desarrollé tanto. También, voy a confesar que en este proyecto, digamos, sobre historias conceptual, vinculado con la temporalidad que estamos trabajando, a lo personal me implicó un esfuerzo de lecturas teóricas y metodológicas muy importante, amplio y multidisciplinas, y en este me pareció que quería ir más liviano, para decirlo con una metáfora, quería ir más liviano y ver. Entonces sí, por eso, el pasado presente puede ser que no funcione, me pareció que era mejor, pero no daría mi vida por eso. Sí me parece que es mejor que uso del pasado, hasta ahí llegó la reflexión y demás. Ahí sí me confesé que bastante pragmático el uso de la teoría de análisis, y no sé si todas sirven para todo el tiempo. En todo caso hay que demostrarlo. Lo digo de otra manera, me siento más un historiador empirista, en el sentido de, voy a tener una reflexión teórica, metodológica, que alguien que tiene un conjunto de un dispositivo teórico que trata de ver cómo lo aplica a distintos casos. En general esas cosas no funcionan, en general no, yo creo que nunca funcionan, pero bueno, es otra discusión. Entonces, por eso tiene menos peso lo teórico metodológico acá. Y después lo último de que me has planteado, lo de la utilidad y para qué, sí, pero ahí yo diría dos cosas, ya da cuenta de la complejidad, que por un lado está claramente el que dice, bueno, yo traigo esta serie de temas, nombres propios, hechos del pasado, porque permiten sostener mi posición, mi identidad y demás. Pero me parece mucho más interesante, más complejo, cuando de algún modo soy hablado, un poco psicoanalítico, soy hablado por ese pasado, o sea, por esa estructura de significación que la precede. Por ejemplo, cuando Macri y Alberto Fernández decían esto de los argentinos, que son europeos o descienden de los barcos, Macri lo estaba diciendo como un argumento para convencer de un convenio comercial. Es absurdo, o sea, ¿quién va a hacer un convenio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea? Porque, aunque fuera cierto
cierto que los argentinos descienden de los barcos, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, me parece más interesante no la dimensión utilitaria que le quería dar, sino cómo se autorrepresentaba y cómo entendía que formaba parte de una comunidad que tiene determinadas características que se remontan al pasado. En ese sentido es hablado por eso. Entonces ahí me parece que es donde se ve más. Porque, yo también quiero decir, evidentemente hay momentos en donde uno, yo creo que en general no es algo tan cínico, en el sentido de voy a traer esto para hacer tal cosa. A veces sí, también uno se da cuenta. Sino que hay que tomárselo en serio en el sentido de que forman parte de identidades, que forman parte de convicciones, que forman parte de creencias, están arraigadas. Y por eso funciona, si no, no funcionaría. Insisto, uno también puede encontrar casos de, bueno, voy a traer esto acá porque hay cosas. ¿Sí? Eso también existe y la política tiene esa dimensión. Pero la política no funciona solo así. Se sostiene en el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo vería también por ese lado. Y en relación al estreno urgente, con esto termino, yo lo que veo, no lo quiero trasladar al resto de los países, pero lo que veo en Argentina es que hay mucho, un momento de gran conflictividad, como hay en la actualidad, somos mucho más demandados, y ante eso, bueno, están los colegas que me parece están muy bien, bueno, no, preservemos nuestro conocimiento que tiene determinadas características, y bueno, nos metemos en estas disputas, no aportan a la construcción del conocimiento, y quienes creemos que es legítimo y válido participar, no me parece que esté mal ninguna de las dos, por eso lo pongo en términos ético-políticos. No me parece que no voy a juzgar a alguien porque no lo haga, ¿no? Cada uno y sabrá qué hacer. Sí me parece que si podemos intervenir es porque el pasado sigue siendo significativo, ¿no? Con esto termino. El actual presidente argentino usa mucho el pasado argentino de Milei. Es un desastre todo lo que dice. Es un desastre lo que dice sobre el pasado en general. Por ejemplo, ahora en el foro de Davos es un discurso muy extraño, muy bizarro, en el cual en un momento argumentó que entre el año 0 y el 1800 el PBI en el mundo estuvo estancado. Dijo eso. Entonces ahí nos remite a otro tipo de problema que tenemos en la actualidad, que nosotros podemos discutir esta interpretación, este documento se entiende así, se entiende así, lo contextualizamos de este modo, cuando tenemos que discutir con enunciados que carecen de sentido, no con enunciados con los que no estamos de acuerdo, con enunciados que carecen de todo sentido, ni siquiera fake news, porque un fake news puede tener un sentido, pero decir que el PBI del mundo se mantuvo estancado en el 0 y en 1800 no tiene ningún sentido dentro de ninguna concepción que uno tenga de nada. No es algo que se pueda discutir. ¿Qué se puede discutir de eso? No tiene sentido. Entonces, los desafíos de la urgencia no son simplemente de, no, esto que está diciendo no es correcto, hay que interpretarlo de este modo. Hay otros desafíos que son previos, que son también éticos, son epistemológicos. Hay un capítulo muy lindo en el libro de un colega brasilero sobre una empresa brasilera de producción de contenidos audiovisuales, Brasil Paralelo, que genera una visión alternativa de la historia de Brasil, también carece de todo rigor y demás. Entonces es muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo la urgencia nuestra cuál sería? Ahora puede decir, bueno, pero siempre hubo relatos e interpretaciones sobre el pasado que no eran consistentes, no es algo novedoso. El tema, bueno, es cómo se está interpelando a determinados actores de la sociedad, que da sentido común, y bueno, ahí es donde nos movemos en un terreno un poco más resbaladizo. Bueno, eso. Gracias, profesor, y a la profesora Ibizami. Justo esto que menciona. Muchas gracias. Esto que menciona al final puede ser aplicado a muchos entornos y a muchos contextos de nuestra Latinoamérica y particularmente al de México, porque prácticamente es el mismo escenario con un uso del pasado. Y bueno, esto que mencionaba Ibizami, ¿no? El pasado, presente y la proyección al futuro, porque la cuarta transformación que se vive en México, pues es precisamente eso, ¿no? Una interpretación a priorística de lo que hemos vivido en estos últimos 5 años, lo que falta y el futuro prácticamente que se está queriendo proyectar desde un régimen que, bueno, sin
sin detalles, claramente tiene una visión de la historia sesgada y a modo. Le doy la palabra a Milagros Martínez, por favor. Hola, buenas noches con todos. Profesor, muchísimas gracias por su exposición. Me parece sumamente interesante, sobre todo porque el tema que usted está tratando prácticamente nos está llevando a la física cuántica, donde hay las posibilidades de estar y no estar y de tener el tiempo todo al mismo tiempo y fuera del tiempo. Me parece sumamente interesante ese juego que hace con las posibilidades de tener el pasado y el presente, aquí y allá, o como decía Isami, tener presentes o incluso pasados, y ver cómo se pueden encadenar el uno con el otro. Un poco yendo a lo que decía Ibisami, también me parece muy interesante cómo en realidad el uso de la historia, como era el título de un libro de un autor inglés, puede haber un uso y abuso de la historia. Y una de las cosas que me parecen muy serias es que en este mal uso de la historia se descontextualiza. Hay unas descontextualizaciones de los hechos tan grandes que en realidad uno se lleva a preguntar, bueno, ¿y qué, no? Porque uno puede acusar, como señalaba, la estatua que en Londres se tiró abajo una estatua de alguien que había sido en su momento comerciante de esclavos. Bueno, o sea, hoy en día lo vemos como algo terrible, hoy en día ha cambiado la mirada, pero en esa época la cosa no era así, o sea, era algo diferente. Entonces yo creo que uno de los riesgos que se corre al mirar la historia desde hoy, con las categorías y los valores de hoy, es olvidar los contextos históricos en los cuales los hechos tenían lugar, ¿no? Y quizás eso sería interesante poder difundirlo un poco más aún hoy en día, en que se ve que en las escuelas, colegios, universidades, la historia como materia de enseñanza está siendo dejada de lado. Se le está dando prioridad sobre todo a todo lo que puede ser, no sé, economía, a todo lo que son los aspectos más bien, bueno, materiales, y todo lo que puede ser y ayudar a pensar, a analizar, se está dejando de lado. ¿Y qué va a ser de la población? O sea, es un poco lo que señalaba. O sea, se les va a poder manejar y se les va a poder llevar como uno quiere, porque estos chicos probablemente no vayan a tener ya la capacidad para analizar y enfrentar las cosas que están oyendo de los representantes de nuestras patrias y naciones, para poder ser críticos ante lo que sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar creyendo todo lo que se dice. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias por su trabajo y su esfuerzo, porque eso de ahí va a ayudar a que de alguna manera la gente quizás piense un poquito más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Milagros. Sí, ahí es todo un tema también que hacer, por eso digo que es un problema ético, político, o ético si quieren, que hacemos, porque, por ejemplo, supongamos que hay una estatua de alguien horroroso, una persona horrorosa que merece nuestro repudio por todas las razones, pero es una obra de arte magnífica. ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, tenemos el juicio estético, el juicio moral, ¿no? Yo hace años trabajaba mucho haciendo capacitación docente, formación y capacitación docente, y eso es algo que creo que siempre me interesó, digamos, la discusión pública, pero ahí aprendí muchas cosas que tienen que ver con, también fui docente en la escuela y demás, pero ahí aprendí, aparte, como decía, con docentes de todo el país, problemas que deben enfrentar ellos, los docentes, en los que se los sobrecarga de tantas cosas, ¿no? Tienen que ser capaces de todo, y dar respuesta a todo lo que la sociedad no puede responder, lo tienen que resolver los docentes, con condiciones laborales horribles y mal pagos, ¿no? De distinta manera, pero en todos lados pasa lo mismo. Con diseños curriculares que se los van cambiando siempre, y normativos, y todo eso. Bueno, y ahí que yo enseñaba mucho sobre el tema del proceso de construcción de la identidad de la nación argentina, mostrando que es un proceso histórico, que no es natural, algo bien de los 90, así para Hobsbawm, todo ese tipo de cuestiones. En Argentina tiene nuestra propia tradición, vengo de Gamont y otros autores. Y yo usaba mucho un capítulo de Los Simpsons para esto, que como vieron a mí no me gusta transmitir, así que lo contaba, bueno, ustedes lo deben conocer,
Es cuando Lisa Simpson descubre que Jeremiah Springfield, en realidad el padre fundador de la comunidad, era un pirata horrible. Entonces, bueno, todo lo que hace. Y es interesantísimo el final del capítulo, porque ahí es donde se ve la decisión ética. Uno puede compartirlo o no, porque es ética, no tiene ningún... en el instante tiene que decidir qué hace ella. Es que está todo el pueblo reunido, recordando a los padres fundadores, a la comunidad, Homero tocando la campanita, con el gorro ese ridículo, en todo así, todo bien norteamericano. Y ella agarra el micrófono y todos se lo dan, porque es la chica inteligente, la que sabe qué va a decir como que, bueno, vamos a hablar de maravillas de nuestro... Y está por decir la verdad, y los ve a todos muy felices. Y los ve a todos con una sociedad que llena de conflictos y demás, que están todos contentos. Y que eso les da un lazo, un vínculo, que si ella dice lo que tiene que decir, lo rompe. Entonces está por decirlo y dice, quiero decir que Jeremiah Springfield fue un gran hombre, y termina. Yo no digo que no importa si está bien o está mal, es decir, para mí condensa perfectamente el problema ético. Tiene que decidir qué hacer con eso. Y por supuesto hay otra cuestión, nosotros podemos escribir el libro más paper, más sofisticado, explicando qué tal cosa o no, pero no hay una comunicación directa de eso con la sociedad. Acá sí, porque Lisa Simpson hablándole a todo su pueblito. Nosotros no tenemos eso. No es solo interrogarse sobre la decisión, sino sobre cómo lo que uno hace forma parte de una trama mayor de construcción de relatos, de identidad, de discusiones. Y también de sostenerlo. Lo que yo aprendí, en esos cursos que daba, es, ok, la nación es una construcción. ¿Y por eso vale menos? ¿No? Es cosa que, porque muchas veces, sobre todo en los 90, parecía, bueno, esto es algo artificial, demás, ¿no? Y que por eso no puedo ser parte de una comunidad. Que el hecho de que para que la nación se hubiera constituido de este modo, ocupando territorios de pueblos originarios, marginando a tales actores, discriminando a tal población, ¿qué tenemos que hacer? Ampliamos la nación, incorporamos todo eso, había sido dejado de lado, subalternizado, marginado. Tenemos que destruir la nación y pensar otras formas de construcción comunitaria. No digo, no va a tener respuesta nosotros acá. Estos son los problemas que se plantean, ¿no? Y me parece que por eso nos ponen en un lugar, digamos, no es solamente el conflicto político inmediato, que también nos puede, digamos, meter en esa situación, ¿no? Qué sé yo, en España, el discurso de Vox sobre la conquista de América y demás, que en América siempre hace mucho ruido sobre cómo el significado que tuvo, si la evangelización, y si los indios americanos eran antropófagos y todo, y que todos estuvieron bien civilizados, todo tipo de discusión que aparece. Está mezclado con lo cotidiano, con las disputas políticas. Pero no es solo eso, es cuestiones más profundas también que lo ponemos. Y creo que todas estas cuestiones sobre los héroes, las figuras, padres, nos ponen ahí frente a eso, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué respuesta? Y yo creo que un error muchas veces, no de los historiadores, pero que vienen del campo académico, es que creemos que nosotros tenemos que dar la respuesta a eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que nosotros podemos entrar en la discusión, pero si somos parte de una comunidad, es la comunidad por diversos mecanismos la que lo va a ir decidiendo, resolviendo o no. Pero muchas veces el problema de por qué no funciona esto es porque nos ponemos como en exterioridad y le decimos a los demás lo que tienen que hacer. Según ustedes, ¿cómo van a creer esto? Como dice, nosotros también creemos un montón de cosas que sobre otros campos del conocimiento que deben ser tonterías. Eso no hay que... entonces me parece que también es interesante a un sentido democrático de nuestra disciplina cuando la podemos poner a circular y a discutir con otros conocimientos. Digamos, por eso decía esto yo lo aprendí mucho haciendo esta capacitación. Si a mí me mandaba el Ministerio de Educación, yo decía, todo lo que ustedes creen es una tontería, ahora tienen que creer esto. Es horrible eso, no tienen, y aparte es contraproducente, porque si yo les digo esto, también tengo que ser capaz de escuchar qué es lo que ellos dicen.
y ver qué tipo de razones y qué tipo de argumentos hay en eso que dicen, no desecharlo. Bueno, todo el tiempo me lleva a estas cuestiones que rondan la producción de conocimiento, pero no la trascienden. Me parece que bueno, es saludable hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Nos pone a nosotros en un lugar un poco más modesto, pero no menos importante. Pero también, porque también hay algo que es verdad, o sea, nosotros tenemos ese conocimiento. Tampoco creo la cuestión de, bueno, entonces porque la gente cree tal cosa, yo no voy a... Jamás me privé de decir lo que yo creo que es la interpretación histórica más adecuada, más correcta, la que se basa en evidencia y argumentos, tal cual yo aprendí a estudiar de disciplina. Pero nunca dejé de hacerlo, así que eso también sería un error. Pero es un diálogo. Muchas gracias. Gracias, Milagros, y gracias, profesor, por esta estupenda respuesta y la referencia que es sensacional. Una invitación a ver ese capítulo porque realmente lleva una reflexión histórica muy profunda, como muchos de otros episodios. Me hace pensar en la canción de Silvio Rodríguez de Playa Girón, no poco significativa, cuando nos hablan los compañeros de historia. Por supuesto que no la voy a cantar, pero habla a los compañeros de historia y dice, menciona lo implacable que debe ser la verdad, ¿no? Para después lanzar dos preguntas que son, vaya, tienen muchísimo que ver con esto, que es qué se debe decir y qué fronteras se deben respetar, ¿no? Creo que muy ad hoc con lo que estamos discutiendo. ¿Y hasta dónde debemos practicar las verdades? Exacto. ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Exacto, y digo... Yo creo que hay que practicarlas, pero es estratégico cómo se las practica. Claro, y además en un contexto mucho menos quizás violento que el que vivimos actualmente, como decíamos hace un rato y como se viene repitiendo, en un país, perdón, en una Latinoamérica donde un autor debe de conservar el anonimato, ¿no? Eso de verdad me queda demasiado grabado en la cabeza ahora. No sé si Nico Arenas, la profesora Cristina Fonseca quieran intervenir. Adelante, Nico. Gracias. Bueno, agradecerle a Fabio que otra vez la posibilidad de escucharlo. Hace una década que no lo veía, pero la verdad que siempre es interesante. Y me quedaron algunas cuestiones, así como en la reflexión. Y una era pensando en un texto que ya tiene unos años tuyo, que es el declive de Irapolis, ¿no? Pensando en esta cuestión de cómo los intelectuales y quienes escriben historia asumen el pasado del presente. Yo pensaba, bueno, uno ve la esquizofrenia un poco de finales del 20, principios del 21, y pensaba en el caso argentino, ¿no? Donde las estatuas se ponen, se sacan, los discursos se tachan, se reescriben, y pensaba, ¿no? en cómo, pensando también en lo que planteaba Gosele, cómo en el siglo XIX hay un proyecto ideológico muy potente que hace que ese pasado se asuma de una manera particular y de alguna manera se imponga, tanto que hoy vos planteabas esta idea de Macri y de Alberto Fernández, ¿no? Diciendo esta cuestión de que los argentinos descienden de los barcos, un poco también lo que pasa con los uruguayos, ¿no? Que reniegan de esa tradición indígena. Y pensaba en esa distancia, ¿no? y en la complejidad de pensar esta actualidad en relación a un estudio del 19, ¿no? No sé qué te... Digo, vos que estudiaste como los dos periodos, ¿qué opinión tenés al respecto? Eso por una parte. Y después lo otro que dijiste así al pasar en esta concepción del libro que estaban realizando, vos dijiste, bueno, cada uno eligió situar la cronología del presente libremente. Y mi pregunta era, ¿cuál era la tuya y por qué? O sea, ¿desde dónde, digamos, establecías ese presente? Nada, agradecerte nuevamente porque me pareció súper... y después una cuestión más cortita. Tenía que ver con esta cuestión de la tensión de las memorias. Y me venía a colación el caso que nombraste de las comunidades mapuches, ¿no? Y cómo a la vez que en Argentina existe en algunos casos esta necesidad de invisibilizar por una cuestión utilitaria, que creo que es un poco
muchas veces lo que planteabas que se impone en el discurso, en Chile existe todo el proceso contrario muy complejo también, de intentar incorporar, pero a su vez desde la diferencia que ellos mismos quieren plantear como comunidad. Es decir, somos parte de la comunidad, pero no somos parte del Estado. Y entonces, como, digamos, desde los proyectos constitucionales que se han venido construyendo y destruyendo, ¿no? Cómo está esa preocupación en cómo incorporar las memorias de una manera válida para las comunidades, pero también que sea aceptada por lo que ellos llaman los chilenos. O esa tensión que está presente, ¿no? Y que en realidad también está en el debate historiográfico. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hay un capítulo que escribieron un colega argentino y un colega chileno sobre el mapuche. Es uno de los dos capítulos que trascienden lo nacional. Uno es una comparación Argentina-México, pero que no es una comparación, aunque tiene una dimensión comparativa, sino que es, bueno, hay una comunidad que tiene una reivindicación que trasciende la frontera nacional. Entonces, porque también lo que hacen en el estudio es plantear la existencia de propios, como la propia comunidad de mapuches, no solo como son vistas de los medios de comunicación y de los estados, sino como tienen sus propios intelectuales, sus propias reivindicaciones y demás. Efectivamente hay una diferencia en la forma en la cual, digamos, en el imaginario, voy a poner estos términos un poco tradicionales, en el imaginario nacional chileno y argentino forman parte las comunidades mapuche y demás. Para mí en parte tiene que ver con que, digamos, si bien los procesos de ocupación de la Patagonia a una nueva entrada de la cordillera fue similar y casi contemporáneo a la ocupación de la Araucanía y de Patagonia, digamos, el último tercio del siglo XIX, hay diferencias en la forma en la cual entra en la representación, digamos, de lo que es la identidad nacional y demás, y es muy claro. Eso es algo que ya viene en el siglo XIX, precisamente es algo que había estudiado en mi tesis de doctorado. Obviamente en el siglo XX tiene otras características, pero el periódico oficial del gobierno conservador de la República Portaliana se llama El Araucano. Del lado rioplatense esto era inimaginable. Ponerle un nombre inimaginable. Entonces, hay distintas tradiciones sobre cómo se van constituyendo, pero también tiene que ver con distintos lugares que ocupan la conformación de los espacios de poder, de la sociedad y demás. Pero bueno, es una historia larga, pero bien interesante de hacer, algunos autores lo están haciendo. Y uno puede ver ahí, efectivamente, cómo el pasado es presente, porque, digamos, que el lugar distinto que tiene la comunidad mapuche en Argentina y en Uruguay es el resultado de la historia, no es algo que está simplemente porque está pasando ahora. Hay una historia previa de eso. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, el tema es, bueno, cómo esa comunidad o esas comunidades se autoperciben y lo plantean en relación a esas diferencias también, ¿no? Bueno, pues, algo que es muy conflictivo de los dos lados de la cordillera. En Argentina esto se reavivó, como dije antes, a partir de 1994, porque la Constitución habilitó el reclamo a territorio, a derechos. Entonces, hubo procesos de reivindicación, de recuperación. Entonces aparece, son falsos indios, son falsos mapuches, o el estereotipo. ¿Cómo decir que son indios si usan teléfono celular o cosas? ¿Qué tiene que estar vestido con taparra? Ese tipo de cosas, ¿no? Algo que pasa, insisto, hasta Canadá, de Canadá a Tierra del Fuego pasa. Países. Entonces ahí hay unas tensiones que son muy significativas y que cómo se resuelven no tengo la más remota idea. A mí me gusta mucho la Constitución de Bolivia, el Estado plurinacional. No vaya a las políticas, después podemos discutir, pero aparte de que es bellísimo el prólogo, ¿no? Debe ser de los textos constitucionales más lindos que existen, la idea del Estado plurinacional. Está el tema ahí que los consideran naciones, ¿no? Pero bueno, da cuenta de esta diversidad étnica asumida como tal, como parte, digamos, de un mismo cuerpo político. Pues ahí me parece que algo por ese lado podría ir, ¿no? La otra cuestión, bueno, algo dije ya, la distancia con el siglo XIX, son algunas cosas que traté de puntualizar antes, digo,
digamos, en el sentido de qué especificidad tuvo para mí. Yo veía que estaban haciendo esta indagación, que vienen de otros campos, porque hay algunos autores que sí trabajan sobre el presente, entonces para ellos no es parte de su trayectoria, de su formación, de problemas que ya lo quiero resolver de otra manera, pero que venimos de otro periodo, de otros interrogantes. Y explico, para mí lo más notorio, bueno, es lo ético claramente, lo narrativo y las fuentes, ¿no? Es algo que incluso me ha pasado que en alguna ocasión me impugnaron que usara las redes sociales como fuente, ¿no? Y ojalá tuviéramos redes sociales del siglo XIX. Todo el contrario, ojalá tuviéramos algún tipo de producción textual y visual en la cual una persona cualquiera discute con un ministro o con una figura pública. Ojalá, por supuesto, después tiene que conocer, como con todo documento, las condiciones de producción. Es más difícil distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es. Por ejemplo, en mi libro sobre Macri hago eso. Hay un tuit que se le atribuye a la que era la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que decía algo así: bueno, ¿qué es esto de conmemorar el pasado, conmemoremos el futuro? Una cosa así, pero una ironía porque ella tiene una forma muy particular de hablar. Y mucha gente estaba convencida de que ese era un tuit original de ella. Y yo, ahí es donde aparece nuestro oficio. Lo puse maniáticamente a buscar y nunca, ese tuit original no existe. Alguien lo puso, era gracioso y quedó. Bueno, las mismas precauciones que nosotros tenemos cuando un documento, vamos del siglo XIX, siglo XVIII, si momento, cómo se produjo, quién lo produjo, en qué condiciones, es lo que hay que hacer con las redes. No hay un misterio ahí, ¿no? Solamente que uno tiene que aprender a trabajar con otro tipo de producción, nada más. Y hay gente que lo hace de la sociología, la comunicación, uno puede decir, también eso, abrirse a leer a otros colegas, de otras disciplinas, eso sí es importante. Claro, como los memes como sátira, podrían ser la sátira del 19. Claro, la prensa ilustrada de la segunda mitad del 19 es muy parecida. De hecho, bueno, justo hoy se publicó, yo trabajo sobre prensa, una de mis investigaciones importantes es sobre prensa en Buenos Aires de la década del 50. Y yo me di cuenta que muchas de las cosas que analicé de la prensa tienen que ver con cosas que parecen fenómenos más contemporáneos, pero que ya estaban en ese momento. Por ejemplo, cuando uno hoy en día que las redes y la prensa es como que se muerden la cola, que están como girando sobre sí mismas, porque se retroalimentan. Bueno, eso es lo que estaba en el siglo XIX. Una parte de la prensa giraba sobre sí misma. Obviamente no solo sobre sí misma, como que tiene distintos, los mecanismos, pero mucho sobre sí misma. Bueno, si no entiendo eso, no entiendo cómo funciona. Pero también cuando digo, ¿por qué un periódico importante le responde a un periódico menor? Todo el tiempo. Bueno, entonces me alcanza con el periódico menor para poder entender, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero cuando dice, bueno, ¿por qué hoy en día la prensa se alimenta de las redes sociales? De hecho, la prensa se presenta a las redes sociales. El like es un desastre, bueno, en ese sentido. Pero bueno, no, son el mismo tipo de preguntas que uno se hace sobre, las puede hacer sobre el presente, ahí no debería haber un problema. Y lo último, mi cronología. Para Argentina, yo estoy convencido que es la década del 90, del siglo XX, digamos, llamado el menemismo, porque ahí se produjo una reconfiguración de la sociedad muy importante, en el sentido de el lugar del Estado, cómo concebimos las relaciones sociales, las expectativas. Pasa que fue una crisis en 2001, 2002, fue un kirchnerismo. Bueno, de nuevo, en el futuro sabremos si eso fue algo, el kirchnerismo fue un momento, y en realidad dentro de un proceso mayor puso freno a algunas cosas, pero siguió otras, o si eso puede ser retomado, eso es lo que está abierto, eso es la moneda que está en el aire. Porque ahora está cayendo a un lado no muy feliz, pero para mí es en los 90. Ahí se reconfiguró mucho la sociedad argentina, uno lo ve. Bueno, pasó de ser una sociedad de pleno empleo a una sociedad de desocupación. Bueno, datos así muy duros. Y obviamente eso causa que ya tenemos 2 o 3 generaciones personas desocupadas
ocupadas, semiocupadas, con trabajos informales, más allá de la pobreza, con el hambre y demás. Entonces, solo en eso, y después, bueno, un montón de otros fenómenos, por ejemplo, mucho más peso de lo individual, de lo colectivo, me parece que hay que Gracias. Ya estamos sobre la hora 40 de que comenzó la sesión. Tampoco queremos abusar de la amabilidad y del tiempo del profesor Fabio Wasserman, pero quizás dar la palabra para el cierre al profesor Manuel Chus, que ya se encuentra por aquí, y agradecer de antemano nuevamente su amabilidad al profesor Fabio. No, muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Fabio. Ha sido un placer, un honor. Te he escuchado, aunque estaba tras de la cámara, fantásticamente. Solamente recordar y reforzar lo que tú estabas planteando al principio y animar, porque yo diría que en un par de meses saldrá un excelente libro coordinado por Fabio Wasserman sobre justamente esto, ¿no? El uso político de la historia en el siglo XXI. Entonces, y saldrá en Siles Ultramar. Voy a hacer publicidad, Fabio. Muy bien. De tu libro y de la editorial y de la colección, más que de las dos cosas. Entonces, muchísimas gracias, ha sido un lujo, te agradecemos mucho, enormemente, y creo que vamos a contar con algunos de tus autores de ese libro para las siguientes ediciones de Aula Americana, haciendo ahí un seguimiento recorrido a lo largo de América Latina. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la discusión. Bueno, nada, por supuesto, estoy dispuesto a seguir estas conversaciones que para mí son muy importantes, aparte de apasionantes, son importantes. Muy bien, pues bueno, un fuerte abrazo, gracias a todos, Joaquín, Ibisam, gracias a todos. Cristina. Chao. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Quedamos emplazados para la siguiente aula americana dentro de un mes. Ya en la página se hará el aviso de quién participa y en qué fecha.